y me dijeron, te van a asaltar, güey, y se fueron. Y no me había dado cuenta de que había llegado otra camioneta. Supongo que este cerro es picante, ¿no? O me quisieron asustar, no sé, pero me voy rápido. Y ahí recién me enteré, y por precaución... Con mis zapatos de escalada hubiera sido mejor esto, ¿eh? Nos despertamos, ladies and gentlemen, con la luz del sol, algunos pajaritos cantando a las 7 de la mañana, 6. He dormido bastante bien, no sé si desde las 9 de la noche hasta las 6:30 de la mañana. Y ahora voy a dar una vueltita por acá, por unos peñascos que hay a 10 minutos. Miren, ahí hay unos chicos que han venido a grabar a gravedad 11. Y si ven ahí hay como un equipo de sonido, creo que estaban haciendo una prueba, así que esa es la culpable de que me haya levantado temprano. Muy cerca de Villarrica hay un lugar que le dicen La Quebrada, que está arriba en ese monte. Son 10 minutos más o menos caminando. Y desde acá, desde La Quebrada, podemos ver acá el Cerro de los Metates. He querido un poco con estas imágenes y acampando acá que ustedes se metan un poco en la onda del mar, de la zona playera, costera, del calor, de la arena, del océano, para darles una pequeña sorpresa. Acá, o muy cerca de acá, hay una zona arqueológica de una cultura o una sociedad mesoamericana. Sí, muy cerca del mar, y es lo único que nos faltaba, porque ya hemos ido por río, hemos ido a la selva, hemos estado en una zona árida y faltaba una zona arqueológica cerca al mar, que México también la tiene. Bueno, señores, nos vemos. Gracias. Saludos al sapo, entonces. Ayer me metí a mi carpa a descansar un ratito ahí. Y salí a las 8 de la noche, todo estaba cerrado. No pude cenar. Así que voy a buscar, ojalá que haya algo. Acá creo, sí. Camarones enchipotlados, picantes. Como buen peruano ya extrañaba el arroz. Entonces le hice un cambio de las tortillas por un pote de arroz. Ya extrañaba ya. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si tú no me quieres, ¿qué puedo yo hacer? Por acá hay que subir, agarrados de esa cuerda, así que si vienen, vengan con ropa cómoda, así como yo, con botas. Creo que no hubiera podido subir al Pico Orizaba. Imposible. ¡Epa! Creo que voy a necesitar las dos manos. Miren. Así que, chao, chao. Y acá hay que usar todo lo que aprendimos en karate. 1, 2, 3. Tengo que soltar el teléfono. El señor de la entrada me dijo que algunos que han ido a Machu Picchu le dicen a esta zona arqueológica como el Machu Picchu 2. Y creo que se refieren a que el Cerro de los Metates tiene un gran parecido a Huayna Picchu y alguna de las zonas arqueológicas abajo tiene como terrazas. Miren, miren, dónde hay que pisar. No sabía esto, si no... No hubiera venido con botas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a ir? Hay una cuerda para subir por ahí. Si esto se suelta, me voy a la verga. Ok, subí. La cultura que habitó acá esta zona se llamaban los totonacas. En todo Veracruz
y el norte de Puebla. ¿Qué es eso? ¿Sí me sujeta? Sí me sujeta. Opa. Encontré un nuevo amigo. Encontré un nuevo amigo. Wow, pica, pica, pica. Con mis zapatos de escalada hubiera sido mejor esto, ¿eh? Eso. ¿Dónde estamos? Miren. ¡Qué locura! ¿Dónde hemos llegado? Miren esto. Una y mil veces. ¡Qué bello lugar! ¡Qué bello lugar! Miren eso. Desde acá tenemos una combinación perfecta de las ruinas Totonaca y el mar veracruzano. La subida a mí me cuesta, pero para bajar soy como una bailarina de ballet. Tengo todos los pasos ahí. A mí me llevaban en helicóptero hasta el Pico Orizaba y de ahí le hacía una carrera a cualquiera hasta el refugio y le ganaba. No creo. Me ponían un puma hambriento arriba y se quedaba de hambre el puma. Este es el metate del que les hablaba, miren. Entonces acá pones las especias y lo mueles con este rodillo. Entonces son tumbas en tiro secundario, nomás enterraron las piernas, los brazos y el cráneo nada más. Okay. Así es. Y lo metían por acá. Sí, lo metían y tapaban ahí con el piso. Y ya quedaba tapadito y lo ponían en tubo de barro. Miren, tienen como escaleritas y adentro es como un cuarto. Miren las tumbas que hay acá y estas dan para el mar. Los totonacas construyeron con terrazas para evitar que los muros se derrumben y los protejan contra invasores. Este sistema no les funcionó tan bien, ya que entre 800 y 900 después de Cristo fueron invadidos por los toltecas, que es la cultura que vimos allá en Mitla, y en el año 1200 después de Cristo fueron invadidos por los mixtecas, o sea, los aztecas. Es por eso que en muchas partes del recinto se ve mucha influencia tanto tolteca como azteca. Allí estuvimos. Acá. Ahora nos vamos a Poza Rica, pero no va a haber travesuras 11 hoy día. Vamos por asfalto. Es un día corto para llegar allá y descansar. Editar y tomarme el día de mañana para seguir descansando. Así que vamos para allá. Creo que tengo que evitar los peajes acá en Veracruz, 153, me sorprendió eso, ¿eh? Normalmente estaba 27, 57, gracias, lo máximo 50 creo, pero 153. A 30 kilómetros hay otro peaje. No seas malo, no puede ser, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto? Para evitar peajes me tengo que regresar a Perú y seguir. Hay peajes hasta en la playa. Pucha, qué abusivos son. Te ponen peajes arriba, en el medio, a la derecha, en todos lados. Por acá hay uno. Tengo que manejar 1 hora más para evitar un peaje. Igual me van a cobrar. Bueno, damas y caballeros, me desvié de la carretera principal porque si no me van a cobrar $16 más. En solo 110 o 120 kilómetros iba a invertir $24. Es un montón, ¿no? Miren esto, gente. Miren esto, miren esto. ¡Qué belleza! Acá no me puedo echar, ¿eh? Así como estoy,
Primero tengo que bañarme, no me puedo ni siquiera sentar, me da ganas de... Miren esto, acá me quedo a editar. Me quedo a editar, me quedo a editar. Una noche más, una noche más. Bueno, damas y caballeros, buen día, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien en el lugar donde estén. Estuve un par de días acá editando y ahora me voy a Pachuca y voy a poner evitar peajes hasta Estados Unidos. Damas y caballeros, uno de los mejores tacos que he probado, si no es el mejor. La carne muy rica, el pollo muy rico, todos los acompañamientos y el ají espectacular. Me regalaron 2 para probar y aparte miren esta orden. Wow. Qué grande, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me despide de... Nos vemos. Gracias por todo. Me enternece encontrar gente que le guste tanto su trabajo, que te trate tan bien. Desde que entré me regalaron 2 tacos, pero full de carne para probar cuál quería. Me los regalaron, así toma. Como dijo el señor Juan, ahora me voy de Jicotepec al monte. Yo le dije por dónde estaba yendo y me dijo, no, pero eso es al monte. ¿Por qué vas para allá? Ah, porque me gusta el monte, le dije. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. ¡Wow! ¿Esta piedra es así o es...? ¡Uf! ¿Esta es una piedra o un...? No, no es una construcción, ¿no? Me sorprende cómo han puesto esa cruz ahí. Me llama mucho la atención cómo pusieron esa cruz arriba. ¿Y por qué hay una piedra ahí solita? Qué locura, ¿no? Realmente estoy muy sorprendido de la variedad de México. Paisaje tras paisaje diferente, casitas diferentes, lugares diferentes. Muy, muy hermoso México, ¿eh? Muy lindo. Me llama la atención por qué siembran esto de acá. No sé si una vez me dijeron que lo comían a estas pencas, no sé cómo se llaman. Esto en invierno debe ser una absoluta belleza, porque todo eso debe estar verde, verde, verde. Y acá también. Miren eso. ¿Cómo se complica tanta la carretera? No entiendo. De estar viniendo a 70 kilómetros por hora, pero muy rápido se complica. Miren esto. No sé si la estoy malogrando por irme por acá. ¡Oh, su pucha la conciencia! ¿Qué pasó? ¿Quién tiró las bombas por acá? Acá te metes por un lugar que no es y chao, Eso, mejora, mejora. Me estoy preguntando cómo voy a subir del otro lado, ¿no? Porque voy a tener que subir igual. Bajamos hasta el río, qué locura, Medio complicado, pero bonito, ¿no? Bajar hasta el río. Estamos en el río, carambas. Estamos en el río, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que cruzar un río. Obviamente, si estamos en el río, ¿qué vas a cruzar? ¿Un lago? Sí, cruzando. Uy, las botitas se van a ir al
Al tacho, me caigo. Qué rico cómo entra agüita a mis pies, carambas. Eso es lo que yo quería. Uy, no, me voy a quedar. Ah, hay piedrones, miren. Miren ese piedrón. Hay que tener cuidado, ¿ah? Voy a sacarme. Van a ver ustedes cuánta agua sale, ¿eh? Cometí un error ahí que felizmente no pagué caro. Felizmente. Y el error fue no haberme bajado y mirado si hay piedras grandes, si son resbalosas, qué tan profundo está el río. Eso se llama exceso de confianza. Uy, hay como un pueblito acá. Ah, San Bartolomé debe ser esto, ¿no? Claro, obvio microbio. Obvio microbio. ¡Ey! Ese sí da miedo, ¿eh? Ese sí da miedo, ¿ah? Con ese no se juega, ¿ah? Uf, era un pitbull, ¿no? Miren cómo es Pachuca. Es bastante grande, ¿no? Acá se... ¡Wow! Uf, qué lindo sunset, ¿ah? No me digas que arriba hay un Cristo. Parece que hay un Cristo arriba, en la loma. Hace un rato se estacionó un carro a mi costado con dos chicos y me dijeron, te van a asaltar, güey, y se fueron. Y no me había dado cuenta de que había llegado otra camioneta. Supongo que este cerro es picante, ¿no? O me quisieron asustar, no sé. Pero me voy rápido. Y ahí recién me enteré. Y por precaución... Pero me voy. Aunque ahorita hay bastante flujo de carros, ¿ah? Volví a mirar por si acaso. Nunca me habían dicho algo así. Te van a asaltar, güey. No sé si me dijo te voy o te van. Mejor me voy. Uf, miren hasta dónde han construido la gente sus casas. Hasta la montaña, arriba, justo en la peña. Bueno, ya estamos en Pachuca. Recuerden que ahora estamos en el estado de Hidalgo. Al mediodía estábamos en Puebla. Y en la mañana estuvimos en Veracruz. Miren a dónde llegué. Linda la arquitectura de Pachuca. Qué bonito. Qué lindo. Muchos hoteles por acá. Mucha comida. Oye, es bonita la arquitectura de Pachuca, ¿no? La iglesia de arriba también está chévere. Ah, es una universidad. Qué linda universidad, ¿eh? Qué bonita universidad, miren. Me paré un rato arriba, al costado del Cristo, y unos chicos pasaron y me dijeron, cuidado, te van a robar, güey. ¿Es peligroso arriba en el cerro?
Sí, hay que tener cuidado. ¿Pero media picante era esa zona o qué? ¿Sí? Hay que ir como que más tempranito. Ok, está bien. Gracias. Muy lindo lugar, ¿eh? Bonito, cama grande, tu mesita, refri y un baño impecable. Bueno, ladies and gentlemen, qué día, muy lindo el día, ¿eh? Pasé de todo, de estar en montañas verdes a lugares áridos, agua, ríos, todo. Nos vemos mañana. Una de las cosas más desagradables de viajar es tener que ponerte las medias y las botas mojadas. No. Bueno, damas y caballeros, ¿cómo están? Espero que todo esté en orden. Estamos muy de buenas hoy porque vamos a ir y vamos a recorrer el cauce de un río que tanto me gusta. Eso es uno. Y lo otro es que ayer pedí comida por delivery, llegó al hotel y le pregunto, disculpa compañero, llegó un motorizado, ¿no? Disculpa compañero, acá de colega a colega, los dos manejamos motos. Es peligroso el ponerse al costado del Cristo arriba en el cerro. Y me mira así. ¿Qué? Ah, es que estuve ahí volando el dron como 10 minutos, algo así, se acercaron unos chicos y tal. Y me dice, no, te has salvado, ten mucho cuidado, si vas a ir de noche anda acompañado, si no mejor no vayas. Y eso me pone feliz, eso me pone contento porque, como dijo el chico, me he salvado. Y para celebrar vamos a ir a un lugar muy especial. Qué montañitas tenemos por acá, ¿eh? Estamos casi en la cima, si se dan cuenta, al mismo nivel que las de frente. Y tenemos que bajar hasta el río. Eso quiere decir muchas curvas y mucha tierra. La carretera está muy bonita, está en buen estado, está planita, afirmada, pero tiene bajadas que tienen muchas piedras, esas piedritas chiquitas. Entonces si vas muy rápido no te lo recomiendo porque no vas a poder frenar, te vas a resbalar y hay partes que son muy angostas también y te puedes ir al fondo rocalloso. Miren, por ejemplo, todo lleno de piedrita acá. Acá no se puede ir rápido, con muchas curvas además. Llegamos a San Juan de Tlexetepe. Buenas. Él es el guardián, no deja pasar a nadie, ¿eh? No, para aquí. Voy de frente, de San Pedro más allá todavía. ¿Dónde? Hasta la Troncal. Me dijeron que hay pase por acá. Sí hay, ¿no? ¿Es para acá lo pago? ¿Sí? Sí. Ah, 500 le di, ¿no? Sí. Ah, no, me equivoqué. Pensaba que era 50. No, pero íbamos a dar su cambio. ¿De dónde viene? De Perú soy. ¿De Perú? Sí. ¿Dónde vive en México? ¿Dónde vivo en México? No, vivo en Perú. O sea, no vivo en Perú ya porque estoy viajando, ¿no? Está grandota su moto. ¿Mm? Está grandota. Sí, no, pesa. ¿Usted cree que pase por ahí o no? Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, pasa. Caballeros, yo me voy. Ándale. Nos vemos. Gracias. Anda y ve. Te veo nervioso. Anda y ve. Y que sientas con él lo que un día tú sentías conmigo. Me equivoqué de camino. Ah, me meto por ahí, no salgo nunca, ¿o sí? Creo que es por allá, ¿no? Yo creo que es por acá.
llegamos a San Pedro, un pueblo más chiquito que el anterior. Vamos a preguntar. Buen día, o buenas tardes ya creo. Le quiero hacer una preguntita. Quiero ir a Tolantongo. ¿Por dónde salgo por acá? Esta misma carreterita. Tolantongo está atrás de este cerro. Voy de frente, esa es la consigna. Y una pregunta, ¿ustedes para ir a Pontadó tienen una carretera por acá? Es esta misma. No, es que yo vengo por el río de San Juan. ¿Ustedes van a San Juan para llegar a Pontadó? Sí, la misma. La misma. ¿Y qué pasa cuando el río crece? ¿Cómo llegan a San Juan? No, con caballo. Con caballo. Ah, Vehículos no pasan esos días. ¿y qué meses son esos, perdón? Es de junio hasta octubre. Es cuando está crecido el río. O sea, cuando quieren salir de acá, ya sea para vender o comprar algo, un caballo hasta San Juan y de ahí un vehículo, contratar que esté en esa zona para que te lleve a comprar los víveres para comer. Difícil, ¿eh? Sí, está difícil. Difícil, ¿no? No llegan la cebolla, ni las papas, ni el azúcar. Ni la sal, ni nada, ¿no? Porque ¿qué producen acá? Maíz, mire, está la siembra. Maíz y frijol. Usted con confianza, aquí toda la gente es amable y le dan toda la información que usted requiera. Ay, así se nota que ustedes son muy amables, se nota leguas. Bueno, señores, yo voy a comer un poquito y de ahí sigo mi camino. Está bien. Un placer. Igualmente. Mucho gusto, ¿eh? Sí. Cuando guste, Mucho gusto, señor. aquí estamos. Listo, muchas gracias, ¿eh? Voy a seguir. Se nota cuando una persona es amable, servicial, se nota de lejos. Y nos toca subir ahora, tenemos una temperatura de 36 grados. Y nos vamos despidiendo de estas montañitas tan hermosas y del río que acabamos de recorrer. Bueno, damas y caballeros, hemos salido al asfalto. Tenemos 84 kilómetros hasta Samipán, donde vamos a descansar hoy día. Al parecer es todo asfalto ya. 1 hora y media dice. Bien, vamos a llegar 4:40 de la tarde. Llegué a Samipán, donde tendría que descansar bien porque el próximo día iba a estar bastante complicado. Voy a acampar por 100 pesitos, incluido duchas que están acá al fondo y wifi. Perfecto, 100 pesitos, $5. Bueno, son las 5 de la tarde, ya bajó el sol. He esperado que baje el sol para que no me dé y tenga una sombrita acá donde voy a acampar, así que todo perfecto.